tenemos a un nuevo invitado, está con nosotros Javier Pérez Ibáñez, sociólogo, docente, miembro del Centro de Economía Política, CEPA. Muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Javier, quería arrancar la charla con lo más fresco en política internacional, que es cómo Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, si causó sorpresa, no causó sorpresa, y cómo influiría, ¿no? Estamos hablando a futuro, la presidencia de Donald Trump en la región, en Latinoamérica. Es interesante la pregunta. La verdad es que la pregunta si causó sorpresa divide a los analistas internacionales. Muchos decían que esto era algo obvio y predecible y otras personas opinaban que pateó el tablero político. La verdad es que me parece que podríamos enmarcar y pensar este triunfo de Trump dentro de lo que es un contexto internacional de una crisis gigante del modelo que fue hegemónico hace 30 años, que es el neoliberalismo, digamos, con una pata muy fuerte en lo financiero, con un capital que fue yendo hacia otros lugares de la economía, imprimiéndole su alta volatilidad, tasas altas de ganancia y rendimientos en el corto plazo. Y por otro, la segunda pata de este modelo económico, que son las multinacionales, que tendieron a deslocalizar la producción a nivel internacional y sacarla de los países centrales para llevar a los países, por ejemplo, del sudeste asiático, que son más baratos en términos de costo. Este modelo económico, para entender en qué estamos hablando, tenía su pata política que la legitimaba, que eran las democracias de baja intensidad. Esta democracia donde dos partidos con diferentes signos políticos garantizaban un mismo modelo económico. Interesante para pensar, la crisis de 2008, que le pone de alguna forma, empieza a decir este modelo económico no está funcionando, muchos la entendimos como la principal consecuencia que tenía sobre el modelo económico. Pero si lo analizamos de a poquito, me parece que lo que estalló fue este sistema político que le daba garantía al modelo económico. En el intento de salvar las grandes multinacionales y al capital financiero y a los grandes bancos, se descuidó todo el peso que había caído sobre la clase media de los diferentes países. Y ese malestar que fue creando esta crisis de 2008 se terminó expresando políticamente de dos formas, por derecha y por izquierda, de los partidos tradicionales que garantizaban el modelo económico. En este contexto de explosión de los sistemas políticos occidentales, de democracia de baja intensidad, encontramos a Alexis Tsipras, a Pablo Iglesias en Grecia y en España, lo tenemos a Jeremy Corbyn en Inglaterra, y me parece que esas expresiones por izquierda, te diría, pero también por derecha tenemos al presidente húngaro, al Frente Nacional en Francia, y me parece que en Estados Unidos tenemos esa expresión. La crisis de este modelo que durante 30 años, Donald Trump es la expresión de eso. ¿Y cómo afecta a América Latina esta? Digo, Macri hace poco estuvo en el acuerdo del Transpacífico, sí. Quiere participar, quiere incluir a Argentina dentro de los tratados bilaterales, quiere con sí. Estados Unidos, quiere llevar al Mercosur en bloque a tener tratados también con Estados Unidos. Sí. ¿Cambia el paradigma, cambia la manera de pensar los tratados con Estados Unidos? Mira, yo creo que cambia muchas cosas. Estamos en un mundo de incertidumbres. Sabés que ayer escuchaba una muy buena frase que decía como siguiente. Bueno, Erich Hoffmann planteaba que el siglo XX arrancó en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Mucha gente está pensando que el siglo XXI acaba de arrancar con esto, con la presidencia de Trump. Acaban de cambiar las relaciones internacionales como se vivían hasta este momento. ¿Cómo puede llegar a vivir lo que se viene hacia adelante? Es una incertidumbre. Sí me parece que podemos prever algunas cosas a partir de lo que fue la campaña. Sobre la base de la candidatura de Donald Trump se combinaban algunas cosas medio raras, digamos, desde un fuerte llamamiento a la reindustrialización, el antifinanciero, anti-Wall Street, antisistema con misoginia y racismo, pero él prometió cerrar las fronteras de Estados Unidos y volver a mirar hacia adentro y volver a traer todas las producciones que se habían deslocalizado en otros lugares, volver a traer hacia adentro. Eso plantea un inconveniente para algunos países y los efectos sobre Latinoamérica para mí van a ser duales. Para un grupo de países algunos efectos y para otros otros. Por ejemplo, están los países de Alianza de Pacífico. Los países de Alianza de Pacífico, que son México, Chile, Colombia y Perú, apostaron fuertemente a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y a las relaciones financieras con Estados Unidos. Y ellos todos tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y son parte integrante del TPP. Colombia está en un capítulo aparte intentando ingresar. ¿Está bien? Esos países van a sufrirlo fuertemente si Donald Trump logra cerrar la economía. Todo esto en términos hipotéticos todavía. Estos son planteos hipotéticos. No sabemos qué va a pasar. Pero si efectivamente se cierra la economía, estos países que estaban apostando a relaciones comerciales muy cercanas con Estados Unidos lo van a sufrir. El peso mexicano cayó en el primer día un pico de 13% y un sostenido de 7%. Es una devaluación muy fuerte meramente por la elección del país vecino. Me parece que los países del Mercosur, que tenían relaciones comerciales con Rusia y con China, van a estar más galvanizados o más apartados de una crisis como fue la crisis de 2008.
Ahora acá se da una cuestión muy paradojal, que es pesar de estar más separados de lo que pasa en Estados Unidos, nos encontramos con dos presidencias como la de Macri y Temer, que están, como decía vos, intentando ir hacia Alianza del Pacífico y pensar tratados de libre comercio con Estados Unidos. Acá va a ser importante ver que esta estrategia falla. Intentar aperturar la economía a un mundo que se cierra va a ser una estrategia errada del macrismo y probablemente nos conduzca a una crisis en el corto plazo. Hablabas de fin de sistema capitalista o mencionabas eso con la victoria de Trump. Hablaste de reindustrialización de Estados Unidos, también una de las ideas que tiene Trump a llevar adelante en su gobierno. ¿Esto es posible? Digo, y por otro lado las finanzas presionando para que esto no suceda. Digo, el capitalismo vive a costa de finanzas y de todo lo que sea el movimiento de dinero. Sí. ¿Cómo se entiende esto? Que Trump, un tipo que viene del capitalismo, Estados Unidos es la potencia capitalista por supremacía. ¿Cómo se entiende esto? Mira, yo quise decir que hay un cambio de cómo fue hegemónico el capitalismo hasta ahora. No quiero decir que se acabe el capitalismo bajo un aspecto, digamos, pero sí cómo conocemos las relaciones comerciales con las relaciones sociales, con el centro sobre las finanzas, eso está a punto de cambiar, me parece. Y hay ciertos indicios de ese proceso. Vos preguntabas, ¿qué posibilidades concretas tiene Donald Trump en su país de modificar la economía? Es una buena pregunta. Los poderes fácticos, es decir, no los poderes políticos, el poder económico en Estados Unidos es muy fuerte, es extremadamente fuerte, son los que conducen no solo su propia economía, sino que conducen el mundo. Son personas que son tipos que están centrados en Wall Street mirando las relaciones comerciales de todo el mundo, no solo de su propio país. Y no sería la primera vez que han modificado a fuerza de devaluaciones o empujar con tasa de interés o mandar a la bancarrota a los grandes bancos, han modificado las políticas concretas de Estados Unidos. Argentina tomó en los últimos tiempos, a partir del gobierno de Macri, una deuda enorme, gigante, como nunca se vio en la Argentina. Las finanzas puede decir que van a apretar en algún momento. ¿Esto puede traer alguna consecuencia también para la deuda externa argentina con Estados Unidos? Perfectamente, sí. Creo que vamos a ir a un proceso donde, si efectivamente vamos a un proceso donde Donald Trump le da una concesión a sus votantes, digamos, a esta clase media empobrecida que fue víctima del neoliberalismo estadounidense y donde se han perdido trabajos y donde se han perdido casas y donde han tenido trabajos todavía más flexibles, es probable que le hagan una concesión a este sector, con lo cual va a aumentar la demanda interna estadounidense generando una alza de la tasa de interés. Esa tasa de interés es la que nos regimenta a todos, digamos, y es probable que todo lo que hayamos tomado de deuda empiece a ser cada vez más caro. Y ahora yendo más a Latinoamérica, ¿no? Con las experiencias que tuvimos en los últimos años, bueno, Cristina y Néstor en Argentina, Dilma y Lula en Brasil, ahora Temer, Macri, todo un cambio de paradigma también en la región. ¿A qué le atribuís este cambio? ¿Tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando de Trump y Estados Unidos? Es excelente tu pregunta. La verdad es que nos deja a los que sostenemos un modelo de país y económico un poco a contramano y es interesante para repensar lo que hemos hecho hasta el momento. Hay que concederle a los sectores conservadores como los de Donald Trump o, por ejemplo, el presidente húngaro, que tiene una capacidad de diálogo o de sentir y dialogar con este sector empobrecido de clase media. Me parece que las presidencias el golpe de facto de Temer y la presidencia de Macri tienen mucha capacidad de lectura de estas necesidades de esta clase media que en algunas cosas se agarra de la xenofobia como explicación propia de su propia vida. Sí, yo creo que la crisis del neoliberalismo impactó 10 años antes en Latinoamérica y fueron como consecuencia, nosotros hemos tenido, podríamos decir, una salida por izquierda. Son estos presidentes progresistas como está Chávez, Lula, Evo y Néstor acá en Argentina. Aún así, estamos viviendo un segundo coletazo donde las clases medias a través del voto o a través de la presión han logrado modificar bastante los rumbos de ambos países. Me parece que también es interesante analizar el papel de los medios de comunicación en ese sentido. En las campañas tanto en las campañas o en las coyunturas políticas de Brasil y Argentina había sido una tríada muy importante la que había terminado volteando a los gobiernos. Habían sido medios de comunicación, la justicia y las finanzas, podríamos ir empujando. Es muy interesante que lo de Donald Trump, un sector conservador, llega no con la veña de los medios de comunicación, ni con las finanzas. Eso va a ser con los medios de comunicación en contra. En contra, totalmente en contra. Me parece que eso es una innovación de los sectores conservadores que han tenido nuevas capacidades para enfrentar la política. Vos decís entonces que las salidas por izquierda de Latinoamérica no llegaron a cumplir el objetivo, no llegaron a cumplir las expectativas de una población empobrecida o con carencias. A ver, yo no se diría que fueron empobrecidas, de hecho la clase media se ha expandido. No, que venían empobrecidas, digo, y no... Me parece que hay algo propio
de lo simbólico de la clase media, de cómo dialoga con su vida cotidiana, de qué expectativas tiene de cara a su futuro, de qué expectativas tiene de cara a su realidad, que los sectores progresistas y populares están teniendo muchas dificultades para dialogar con eso. Y hay que entender que son muchísimos votos en las urnas. Los sectores conservadores, a través de la xenofobia y a indicar a un enemigo claro en el inmigrante, tienen mucha más capacidad de llegada. Y por último quería preguntarte, Argentina es un productor de commodities, es un agroexportador, basa su política más ahora que nunca en la exportación de granos, de carnes, etcétera, del campo, ¿no? Sí. ¿Cómo afecta esto, digo, el cierre de la economía estadounidense? Digo, calculo que Argentina tendrá un cierto vínculo exportador con Estados Unidos. No, es muy poco el vínculo exportador con Estados Unidos. Nuestro principal destino es China en ese sentido y los BRICS. Pero no nos olvidemos que habían sido una de las grandes victorias del macrismo hasta ahora haber puesto limones y carne en la economía estadounidense. Eso me parece que vamos a ir a un proceso de se va cerrando. Y no nos olvidemos que Estados Unidos tiene la capacidad de autoabastecerse en términos alimentarios en muchas cosas si logra pegar un saltito. Eso va a terminar impactando en una caída de los precios de las commodities. Con lo cual, si pensábamos esto, es aumento de la tasa de interés para tomar deuda, caída de los precios de las commodities, cualquier plan de gobierno como el que sostiene el macrismo de aperturarse hacia afuera va totalmente al desastre. Hay que volver a pensar el mercado interno y cómo nosotros nos posicionamos a nivel mundial como exportador de productos en 2 o 3 productos que encontremos de alto valor agregado y muchísima tecnología incorporada para disputar el mundo. Pero volvamos al mercado interno. Javier Pérez Ibáñez, muchísimas gracias por haber venido. Queda un montón todavía para charlar. Esto recién empieza. Y para mí vamos a mucho más para adelante. Bueno, muchas gracias por haber estado. Gracias,